Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a ver la forma correcta de hacer mediciones de vapores o gases químicos con la metodología de tubos colorimétricos. Los tubos colorimétricos, digamos que normalmente vienen en cajas de este tipo. Dentro pues están los tubos y tenemos unas instrucciones. Entonces tenemos tubos colorimétricos y tenemos las instrucciones. Acá pues tenemos un ejemplo de cómo es el tubo, ¿sí? ¿Y cuál es, digamos, la importancia de este método? Digamos que este es un método que es económico comparado con otros métodos. Tiene una lectura casi que inmediata, es decir, se hace la medición, el número de emboladas necesarias, el número de recorridos que ya les explico, y de acuerdo a eso, digamos que vamos a definir qué cantidad de la sustancia hay. Entonces no requiere de un laboratorio, sino simplemente por una reacción específica. El tubo trae una sustancia química, un reactivo, que digamos va a reaccionar con la sustancia química que estamos midiendo, pues que es específica, y nos va a dar una coloración. Entonces va a haber un viraje en el color, digamos el tubito generalmente viene blanco y se va a colorear marrón, verde, violeta, en fin, diferentes colores de acuerdo a la reacción química que es específica. Es una medición que tenemos que hacer conociendo de antemano cuál es la sustancia que vamos a medir. Es decir, no es una cromatografía, ¿sí? Sino tenemos que saber específicamente que si vamos a medir sileno, benceno, tolueno, metiletiacetona, ácido sulfúrico, es decir, la sustancia exactamente para tener el tubo colorimétrico específico. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta de los tubos colorimétricos? Entonces, la fecha de vencimiento, después tienen que estar vigentes. El margen de medición versus el valor límite permisible. Entonces, si yo tengo una caja de tubos colorimétricos para una sustancia específica, me dice el margen de la medición es de 5 a 400 partes por millón. Y mi TLB es de 0,5, pues no me sirve, porque el TLB no está incluido en ese rango. Entonces, el TLB o valor límite permisible. Entonces, tiene que estar el valor límite permisible incluido en el rango de medida de la caja de tubos colorimétricos. En la parte teórica vienen diferentes idiomas. Ahí me va a decir el número de recorridos o emboladas que tengo que hacer, ya les explico eso. Entonces pueden ser 2, pueden ser 5, 10, 20, dependiendo. La temperatura, eso es muy importante porque hay tubos que, bueno, pueden estar a 40 grados centígrados, a 50, pero hay otros que tienen unas limitaciones, entonces pueden estar máximo a 7 grados centígrados, si no, digamos que el tubo se va a dañar si lo sometemos a una temperatura más alta, entonces tiene que estar refrigerado. Otra cosa es que tenemos que tener en cuenta la sensibilidad cruzada, es decir, yo voy a medir un hidrocarburo aromático o voy a medir, por ejemplo, benceno, y me dice que hay una sensibilidad cruzada con otros hidrocarburos. Entonces hay que tener eso en cuenta porque podría yo tener un resultado o dar un resultado erróneo, porque el tubo me va a marcar, pero por esa sensibilidad cruzada. Y lo otro es que tenemos que hacer siempre una corrección por presión. Entonces ahí también en la literatura me lo va a decir.
Por ejemplo, si está en hectopascales, el factor de corrección es 1013 hectopascales sobre los hectopascales que tengamos en el sitio donde estamos midiendo. Bien, miremos entonces aquí la bomba. Entonces esto es una bomba de fuelle, simplemente vamos a presionar y vamos a soltar, vamos a dejar que, ahorita pues se devolvió rápido porque no tiene el tubo, y vamos a dejar que, digamos, el fuelle vuelva a su punto original sin ninguna presión, sino libremente. Y acá nos va a ir marcando el número de mediciones. En este caso pues está en 61 con esta que acabo de hacer, pero entonces sabemos en cuál partimos, y si tengo que hacer 10 y empecé en 60 pues llego hasta 70. Bien, cuando yo hago la medición, miren que acá está como blanco, no sé si se va a notar o no. Cuando yo obturo y suelto, me cambia el color. Ahorita lo miramos mejor con el tubo. ¿Esto qué propiedad tiene? Que cada vez que yo hago, esto es lo que se llama una embolada o un recorrido. Cada vez que yo hago ese movimiento, estoy aspirando 100 centímetros cúbicos exactamente. ¿Sí? Bueno, esta otra parte que tiene aquí digamos la bomba. Bueno, la bomba siempre por seguridad la debe coger uno aquí de la manilla. Siempre por seguridad cogerla así. Y esto es para despicar el tubo. Entonces si yo, ahorita pues no voy a romper este tubo nuevo para no malgastarlo, pero entra ahí la punta y lo quiebro, ¿sí? La otra punta y la quiebro, ¿sí? Bueno. Utilicemos acá un tubo un tubo que ya utilicé. Entonces digamos que lo acabé de abrir, ¿sí? Y entonces lo voy a colocar acá. Esto trae una flechita, la flecha me indica hacia la bomba, ¿sí? Yo también puedo mirar los números. Entonces los números más pequeños deben ir al exterior, ¿sí? Entonces ahí coloco el tubo. Ahora sí, voy a succionar. Entonces, ahí solté. Fíjense que ya no está blanco. Cuando vuelve a estar blanco, es que ya el fuelle tomó los 100 centímetros cúbicos de aire. Es decir, ya pasaron los 100 centímetros cúbicos de aire por el filtro. En este caso, pues ese filtro ya lo hemos usado. Lo cogemos así para que, digamos, se devuelva naturalmente. Bueno, allá está blanco nuevamente, ¿no? Quiere decir que ya se devolvió todo el fuelle. Y acá voy a tener una escala. Digamos, como ya lo utilicé, pues ya acá aparece, ya está marcado, ¿sí? Entonces acá me va a decir si hay 5, 10, 20, 30, 40, 50 partes por millón, ¿sí? Bien. La forma correcta de hacer la medición, entonces es, bueno, despicamos así como les mostré ahora. Vamos a ver, simulemos aquí con esta. Entonces, la bomba debe ubicarse a la altura de la zona respiratoria del trabajador, ¿sí? Y tratamos de ir con el trabajador. Si el trabajador se está moviendo, digamos, en el área, en su trabajo, a veces se agacha, sube, entonces tenemos que tratar de ir con él. Entonces, oprimo y suelto y dejo que el fuelle se vuelva normalmente. Y lo ubico al lado de la zona respiratoria, digamos, al lado del filtro puede ser. Y voy a esperar y hago el número de emboladas que me dice el método que varía con cada sustancia. Como les decía, a veces puede ser 2,
A veces pueden ser 5 recorridos o emboladas, 10, 20, ¿sí? Y una vez las he terminado de hacer, digamos que ya terminé de hacer todas las emboladas pues que me decía el método, entonces paso y hago la lectura. Pues ya voy a leer cuánto fue digamos, la parte que se coloreó. Ahí el método me va a decir si queda marrón, si queda verde, ¿sí? En la parte teórica que traen los tubos. Ahora, por ejemplo, acá nosotros estamos viendo que estábamos en 10, en 20, en 30, pero si me da un valor por acá, ¿sí? Para yo saber exactamente, a veces no es tan fácil calcular si es la mitad, si es un tercio. Entonces acá con el despicador trae una cinta métrica. Entonces yo la puedo colocar al lado y digamos de esa manera puedo afinar la lectura. ¿Sí? Bueno, entonces digamos que esa es la forma de hacer la medición. Ahora después, ¿qué pasa? Ya leí ese dato, le hago la corrección de presión, la corrección de altura y procedo a que, digamos, cuando se hace con tubos colorimétricos hay dos cosas que tenemos que definir. Una, si el método es conforme o no es conforme. Y posteriormente decir si fue conforme, decir cuál fue el valor de esa medición, cuántas partes por millón tengo de esa sustancia. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Miramos lo que llamamos los límites de confiabilidad, ¿sí? Y tenemos que hallar el límite de confiabilidad superior, el límite de confiabilidad inferior. Entonces, estos límites son iguales a ¿qué? A la concentración, digamos, a la concentración que hubo de la sustancia, es decir, a la concentración que leí acá y que corregí, ¿sí? Entonces, a la lectura que nos dio, más o menos, ¿sí? Para el superior más, para el inferior menos, más o menos, el porcentaje de la desviación estándar por esa concentración, ¿cierto? La desviación estándar, ¿dónde aparece? Acá en la teoría que trae la literatura, que trae cada caja de tubos colorimétricos. ¿Sí? Bien, ahora supongamos que para la sustancia que estamos midiendo, la desviación estándar es del 20%. Entonces me dice, la desviación estándar de esa sustancia que usted está midiendo es el 20%. Ahora pensemos en que yo tomé la medida acá y haciendo la corrección de altura, esa medición nos da 100 partes por millón. La pongo 100 partes por millón para que quede fácil. O sea, para que todos entendamos ahorita más fácilmente cuando hacemos el límite superior e inferior. Pero, pues ya ustedes con datos diferentes a 100, pues lo hacen en una calculadora el porcentaje. Entonces, la concentración de la muestra corregida me dio 100 partes por millón. O sea, repito, leí en el tubo colorimétrico lo que me dio. Hay que leer máximo en los siguientes 2 minutos. O sea, después ya, digamos, este tubito ustedes lo vieron, ya está corrido porque lo medí esta mañana. Este lo medí más tarde. Entonces fíjense que este sí todavía está más nítido, las 10 partes por millón, ¿sí? Ahora esto mañana está blanqueado todo, ¿sí? Ahora a esto le hacemos una disposición final, ¿no? Esto nosotros los guardamos en digamos, una caja de desechos plástica para los tubos colorimétricos. Y se le hace su disposición final. Bien. Entonces les decía, ya sabiendo eso, ¿qué tenemos que hacer acá? Entonces, miremos el tablero.
Entonces, ¿cómo hallo el límite de confiabilidad superior? Entonces va a ser igual a los 100 partes por millón que me dieron, más el 20% de 100, ¿sí? La desviación estándar, el 20% de 100 es 20, entonces me va a dar 120 partes por millón. Y el límite de confiabilidad inferior va a ser igual a 100 menos 20, el 20% de 100. Entonces va a ser 80 partes por millón. ¿Cómo sé yo si eso es conforme o no conforme? Entonces, si mi valor límite permisible es, por decir algo, 130, entonces ese 130 está por encima de estos dos límites, ¿sí? O sea, ambos límites me están diciendo que yo estoy por debajo del TLB, ¿sí? Suponiendo que el TLB fuera 130. Para la sustancia que estoy analizando, el TLB es 130. Entonces, como ambos están por debajo de 130, yo puedo decir que para esa sustancia estamos por debajo del valor límite permisible, ¿sí? Ambos límites me están diciendo eso. Entonces, la medición es conforme y yo puedo decir que hay 100 partes por millón. Ahora, si el valor límite permisible es 50, digamos, estaría por debajo de ambos. Entonces, si es 50, yo puedo decir que estoy por encima del valor límite permisible y que es 100. Porque tanto el límite de confianza superior como inferior están por encima de ese 50. Entonces, la medición es conforme y estoy por encima, ¿cierto? Ahora, el problema es cuando el valor que a mí me da está muy cercano al valor límite permisible. Entonces pensemos que el valor límite permisible son esos 100 que me dieron acá. El valor límite permisible es 100. Entonces, ¿qué pasa? Que el límite de confianza superior me dice, usted está por encima de los 100. Pero el límite de confianza inferior me dice, usted está por debajo. Es decir, un límite me está diciendo una cosa y el otro límite me está diciendo lo contrario. Entonces, en ese caso, el método de tubos colorimétricos no es conforme. Y lo que toca sugerir es que usemos un método más específico para esa sustancia que estamos analizando. Pero entonces, en conclusión, el método de tubos colorimétricos es un método confiable. Hay algunas personas que no lo ven así, pero es un método confiable, es un método, digamos, que sirve para el análisis de las sustancias químicas. Lo que importa es que los dos límites me digan lo mismo. O sea, los dos límites me tienen que decir, usted está sobreexpuesto, o los dos límites me tienen que decir, usted está en un rango, digamos, adecuado. Entonces, pues espero que esto les dé como una visión un poco más cercana de lo que es las mediciones con tubos colorimétricos. Y nos vemos entonces en el próximo video.